voy a hacer una introducción y luego, pues, primero que estaré a lo largo de toda esta semana para contestar preguntas que puedan suscitar vuestro interés o vuestras dudas, o para ampliar lo que vamos a hablar en estos minutos. Y luego también porque otros colaboradores de mi equipo van a ampliar, como digo, y van a centrarse en aspectos concretos de la gestión. Por lo tanto, yo solamente enunciaré aquí algunas cuestiones. Y quiero comenzar hablando de los orígenes. Antes, Juan Francisco, decían que la Alhambra es un lugar que se ha conservado a lo largo del tiempo, es un espacio de belleza, pero no es solo eso. Yo creo que hoy los bienes que tienen esa distinción de patrimonio mundial evidentemente tuvieron un origen, dejaron de ser locales para ser globales, que es diferente de los efectos de la globalización. Ahora veremos por qué. Lo primero, antes de abordar y penetrar un poco en todo lo que concierne y conlleva el patrimonio mundial, su gestión, cómo se articula desde la perspectiva también de las instituciones que están al cargo del mismo, la UNESCO, el Centro de Patrimonio Mundial. Y puesto que hablábamos de la Alhambra, al caracterizar la Alhambra como un bien patrimonial, como un bien cultural, siempre hay que remontarse a unos orígenes. La Alhambra está emplazada, ahora veremos su condicionamiento geográfico, en un espacio que tiene una fisonomía en altura y que no surge de la nada, sino que surge por una decisión política en un momento de la Edad Media, en torno a 1232, 1238 concretamente. El caudillo, o si queréis, el primer rey de Granada, el rey Mohamed I, Alamar, que no era oriundo de Granada, era oriundo de Arjona. No voy a contar aquí toda la historia, pero después de ayudar a los habitantes de la ciudad en una de las últimas taifas de la historia de Al-Ándalus, es proclamado rey de Granada. Su primera residencia, la primera sede del poder será el espacio habitado desde el siglo XI en el Albaicín. Por eso la Alhambra y el Albaicín no pueden permanecer ajenos, porque en su origen está claro que nace de ahí. Aquí tenemos en primer plano la muralla azirí, y ese perfil implantado en la colina de la Sábica, donde la ciudad amurallada, la ciudad palatina de la Alhambra, ejerce su poder en ese concepto también histórico de distancia por razones de defensa, pero también de protección, y que, por lo tanto, tenemos una ciudad-estado, una ciudad sede de un Estado, sede del poder, sede de la familia real, que es no solo palacio, un conjunto de palacios, sino también todo un urbanismo dentro de la ciudad de Granada. Y decía que siempre al hablar de la Alhambra hay que hablar de su emplazamiento y su relación con algo tan importante como era para la cultura hispano-musulmana, para la cultura islámica, como es el agua. En la confluencia de los dos ríos que casi a modo de márgenes ciñen ese territorio donde está en su vértice asentada la ciudad de Granada y también la Alhambra, tenemos por un lado el río Darro, del que tomará el agua a través de la canalización de una acequia, la acequia real, que es mandada a construir al mismo tiempo que se delimita la propia ciudad palatina de la Alhambra, como nos describe el ya denominado manuscrito Madrid-Copenhague, donde se describe, como digo, como el rey Mohamed I manda hacer la Alhambra, delimitarla con sus torres y puertas y traer el agua a 6 kilómetros más arriba en la cuenca del Darro, con esta presa que aún subsiste y que, a pesar de las remodelaciones y de las transformaciones a lo largo del tiempo, su base sigue siendo una base de tapial nazarí. Estos son un poco el esquema básico de su orografía, pero tampoco olvidarnos del río Genil y su valle, que sin duda
también sirvió de abastecimiento, puesto que la Casa de las Gallinas era la despensa de la que se surtía la Casa Real, y hoy no se conserva, pero en su momento pues también eran parte de las propiedades. La perspectiva aérea que nos describe esta imagen creo que hace muy comprensible este factor determinante del asentamiento geográfico de la ciudad palatina, de la Alhambra, en esta estribación de Sierra Nevada, en ese promontorio que, por un lado, también el Valle del Darro delimita de un modo cultural muy fuerte. Tenemos en ese vértice, como digo, casi de quilla de barco, que le han llamado muchas veces a la hora de describirla, la construcción de esa ciudad-palacio, también de la Almunia del Generalife, el espacio de recreo, al mismo tiempo finca agrícola y de esparcimiento de los reyes, pero todo un territorio que hoy aparece con una imagen transformada a lo largo del tiempo, pero que está indisolublemente unido a la configuración de todo este lugar, residencia de los reyes nazaríes, que después pasaron a ser propiedad de los reyes cristianos, que después se transformaría cambiando de mano en mano también algunas zonas de la propiedad, pero que casi en su integridad se ha mantenido como una propiedad pública, gran parte de ella gestionada por el Patronato de la Alhambra, en otros aspectos por sus rasgos físicos gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, pero en cualquier caso hoy nos ofrece una oportunidad absolutamente privilegiada para poder enfocar la gestión más allá de esos bellos palacios a los que aludía Juan Francisco. Esta valoración geográfica estuvo ya presente en los primeros momentos en los cuales el Patronato de la Alhambra de la Democracia abordó el primer Plan Especial de Protección. Ese primer Plan Especial de Protección que dirigió el arquitecto malagueño Pepe Seguí, en el que intervinieron numerosos profesionales de distintas disciplinas y que de alguna manera ha sido también modélico y recibió en su momento, en el año 87, el Premio Nacional de Conservación del Estado. Bien, decía que esas imágenes un poco quemadas, ¿no?, sacadas del expediente de la declaración del expediente del Plan Especial de Protección, ya, como decía, se hacía una valoración sobre esas relaciones geográficas de la estribación de Sierra Nevada, pero también utilizando a la propia sierra, al perfil del Veleta y del Mulhacén, que tienen nombres también relacionados, ¿no?, con su toponimia, con la propia de la Alhambra, como límite, como digo, de horizonte, por un lado, y por el otro extremo, la Vega, una Vega que quizás de un modo desafortunado, pues los distintos planes urbanísticos de la historia contemporánea pues han ido devaluando y quedan ya simplemente casi como un rasgo residual en la mirada desde alguna altura, porque obviamente también se lucha hoy por salvar la Vega desde los movimientos ciudadanos y desde la consideración del patrimonio agrario, pero, como digo, es una incursión que el propio urbanismo, y esta fotografía lo expresa muy bien, ha establecido también su preeminencia. En esta valoración que estamos haciendo, caracterización del bien Alhambra, cuando en el año 91 se aborda la declaración de la ciudad de Granada como conjunto histórico, al actualizar un expediente que existía ya desde el año 29, se configura el conjunto histórico de Granada como un ámbito en el cual se distinguen claramente 4 grandes áreas homogéneas. En esas 4 grandes áreas homogéneas, evidentemente, una es la Alhambra y el Generalife y todo lo que es el entorno de influencia. La otra zona es el Albaicín, que hoy conmemoramos también junto con la Alhambra, el Sacro Monte, como una identidad urbana también que mantiene vínculos con las otras 2, pero que constituye una unidad homogénea, propia, y el área centro, que casi como una mariposa con sus alas desplegadas envuelve este flanco. En ese sentido, de las 4 áreas homogéneas, la de la Alhambra, como veis aquí, toda la zona rayada, que es el área del plan especial actual, y esta otra zona que baja hasta el borde del río Darro, que es la propuesta
por el nuevo plan, y también por el área centro se hizo esa reflexión, como digo, es la de mayor extensión de la propia ciudad de Granada. Esto es una opinión personal, pero creo que le aporta una cualidad extraña y al mismo tiempo afortunada a la propia ciudad de Granada, y en cualquier caso especial, y es que se da la circunstancia que todo este ámbito, y aunque concurran políticas públicas con competencias específicas, es parte de la gestión de una unidad administrativa como es el Patronato de la Alhambra del Generalife. Eso le da una cualidad, como digo, especial a una ciudad donde una gran parte, la mayor parte de su área declarada de valor histórico-artístico tiene un modelo de gestión, y también genera algún tipo de conflicto en circunstancias muy concretas. En esa aproximación urbana, el bosque de la Alhambra, que no es originario, pero que a lo largo del tiempo ha ido aportándole una condición de casi área de amortiguamiento natural, si me lo permitís el término, es también para los ciudadanos, en la valoración local, la mayor área verde con la que cuenta la ciudad. Y, de hecho, muchas veces, toda esta historia contemporánea reciente, Granada no es una ciudad que disponga de numerosos parques y jardines desde la primera mitad del siglo XX, incluso hasta el final del siglo XX. Se han inaugurado parques y jardines de fechas muy recientes como consecuencia del diseño urbano, y, por tanto, el bosque histórico de la Alhambra ha sido durante muchísimos años en la gran zona y sigue siendo el área de mayor extensión verde de la ciudad, pero también se mantiene con la población anclado en una manera de sentir y de expresar su condición y su ser, ¿no? Y el bosque, no solamente por la percepción y por el uso de los ciudadanos de Granada, sino también porque le permite mantener unos vínculos con todo el territorio circundante, incluido el Valle del Darro, la propia dehesa, que hacen que esta ciudad pues mantenga ese tránsito tan sumamente específico de ella, ¿no?, que la caracterizan y le dan su sentido entre lo urbano y lo propiamente rural, con la Alhambra como protagonista. Y una reflexión en torno a esa condición paisajística que le añade el Generalife, porque siempre el Generalife es el apéndice de la Alhambra, y a mí me gustaría apelarle como una condición de igualdad, porque quizás el Generalife, en términos de valoración universal, excepcional y de autenticidad, e independientemente de las transformaciones que sin duda tuvo en su arquitectura, en la función de zona de huertas y de jardines, ha mantenido esa función, como digo, que le aporta un nivel de autenticidad de extraordinario valor. Una Almunia real que fue, como digo, lugar de solaz, de recreo de los sultanes nazaríes, pero que fue también una finca agrícola con una serie de huertas que hoy nos permiten comprender y entender qué representaba para los nazaríes ese modelo, ¿no?, ese modelo de vida. Las huertas que están aquí, que también retan a los conservadores sobre su presente y sobre su futuro, porque unas sencillas huertas son también huertas históricas, y tenemos que tener el cuidado necesario y la ambición arqueológica para profundizar, como creo que hemos hecho recientemente, que podemos conocer muchos más detalles, como sin duda espero poder comentaros más adelante. De manera que hoy abordamos la comprensión del conjunto monumental de la Alhambra del Generalife más allá de las delimitaciones de sus dos bienes más conocidos. Un sistema entre urbano y rural, donde una serie de elementos, vestigios arqueológicos nos hablan de explotación de la tierra, uso del agua, lugar también de expansión y recreo, caminos históricos, zona de dehesa, y restos como el Albercón del Negro, sin duda el aljibe que proporcionó el suministro del agua al Palacio de los Alijares, hoy destruido, y en el que el cementerio de Granada está asentado. Pero también
los llamados pozos altos, la alberca rota, el aljibe de la lluvia, toda la red de acequias, incluida la acequia real y la acequia del Tercio, denominada Silla del Moro, el Palacio de Dara la Arausa, toda una serie de caminos que están por conocer también su cronología. En definitiva, un auténtico paisaje cultural que esperamos, con distintos proyectos que llevamos a cabo, transmitir con un plan de comunicación para que esa idea de Bellos Palacios al final termine siendo comprensiva de un territorio que se ofrece hoy a la ciudadanía para su disfrute, pero también con unas necesidades importantes de conservación y de difusión. Estas son las imágenes, algunas no actualizadas, como por ejemplo esta imagen ya ha sido intervenida para conocer mejor esta estructura, esta infraestructura hidráulica, por qué se realizó, a qué permaneció asociada, o, por ejemplo, Dara la Arausa, que ha tenido 2 o 3 campañas, algunas históricas de arqueología y que necesita también un estudio en profundidad. Aunque en su declaración la Alhambra siempre aludía a su condición de ciudad palatina nazarí y desde luego es lo que le otorga esa singularidad, hoy en esa concepción evolucionada del patrimonio no podemos olvidar que en el corazón del conjunto monumental de la Alhambra está el Palacio de Carlos V. Por sí mismo, si estuviera en otro lugar, hubiera sido merecedor de la condición de patrimonio mundial, pero en este caso quizás cobra su interés por lo que representa como un espacio en el cual no voy a entrar en profundidades arquitectónicas, ni estéticas, ni artísticas, sino lo que hoy representa como un elemento intercultural, algo que tiene que ver con la propia conservación de la Alhambra, porque el impuesto con el que se gravó a la población morisca para seguir manteniendo su estatus en la propia ciudad, estaba destinado a construir el Palacio de Carlos V, pero también a conservar la Alhambra. Luego ahí tiene que ver con esta condición, pero también porque su implantación tangencial y que hoy afortunadamente pues, podemos decir que no se terminó de construir y esa no terminación, ese no infinito de su proyecto arquitectónico, pues lo ha hecho hoy un espacio que contiene también usos culturales, como por ejemplo el hecho de que estemos hoy aquí sentados hablando del patrimonio mundial, pero también conserva toda la historia material de este lugar en su museo o también la historia estética de la ciudad en el Museo de Bellas Artes, con sus limitaciones, obviamente, pero sus grandes virtudes y nos permite también tener unas infraestructuras culturales que ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre el arte, la cultura, la historia, etcétera. Esa planta circular ceñida a un cuadrado es la expresión de una época, de la filosofía, de la ciencia, de la innovación y está, como digo, junto a otros patios que casi ponen digamos, a la altura de una escalera que las une tiempos históricos próximos, pero también diferentes, civilizaciones distintas, concepciones diferentes que hoy pueden ser disfrutadas por los visitantes en un mismo lugar. Como decía, también se gestiona el Museo de la Alhambra, un museo que ofrece piezas de excepcional belleza y también contadas en el mundo eran regalos de los sultanes, como este jarrón de las gacelas, o el archivo y la biblioteca. El archivo y la biblioteca de la Alhambra, ordenados por Leopoldo Torres Balbás, el padre de la restauración científica, y que conservan la memoria del monumento. No todos los monumentos en el mundo conservan esta capacidad para explicar su historia reciente, bueno, su historia pasada y su historia reciente. Tenemos poca información de los momentos originarios, muy poca, por no decir casi ninguna, pero sí es verdad que hay toda una recopilación del uso de la Alhambra a lo largo del tiempo, de su historia de la conservación, como decía antes Juan Francisco García Casanova, un archivo de planos y un archivo gráfico que ha hecho que nos planteemos la idea de un centro de la imagen de la Alhambra como un elemento sustantivo, fundamental, para ir incorporando conocimiento, información, devenir y aportarlos en los procesos de restauración y conservación que desarrollamos.
La ciudad de la Alhambra, la ciudad palatina de la Alhambra, ofrece hoy al visitante una interpelación que no es solamente a los sentidos, como antes decía, sino también a su historia, a su condición. Unas huertas que siguen siendo huertas, torres que aparentemente están dentro de un perímetro amurallado, que cumplen la función de palacios en su interior, jardines que se fueron plantando a lo largo del tiempo y en la época también romántica, que nos ponen en ese horizonte casi diagonal de la fotografía que tenéis a vuestra izquierda, y en el que un edificio con apariencia cristiana, que fue el convento de San Francisco, encierra encasulado un antiguo palacio nazarí y hoy permite poder quedarse a dormir en la Alhambra, en el Parador Nacional. Yo creo que toda esa estela, ¿no? Que en escasos minutos y que está al alcance de la mirada y de cualquiera, puedo haber elegido cualquier otra imagen, no, creo que en una especie de costelera nos enfrenta a una realidad que, por otro lado, no está aislada, sino que está absolutamente vinculada en la otra margen, la otra orilla, con el Albaicín. Hemos dicho vinculado a su origen, obviamente, político, histórico, pero ahora también estético, puesto que la Alhambra se convierte en el principal mirador del Albaicín, como el Albaicín lo es de la Alhambra. No podemos entender el uno sin la otra, ni la otra sin el uno, y utilizo el masculino y el femenino también intencionadamente, con un poco de efecto provocador. En cualquier caso, hablaremos del Albaicín, otros hablarán del Albaicín. Yo simplemente comentaros también algo que Fran Lamolda tuvo a bien un día codificar, que fue pues todas esas hectáreas, ¿no? Porque gestionar un bien cultural también tiene unas limitaciones que vienen derivadas de su propia extensión, de su tamaño. En este caso, pues el ámbito de gestión del plan especial, que es el que al Patronato de la Alhambra y el Generalife le concierne, pues son casi de 559 hectáreas, ¿no? De las cuales, como veis, del monumento son menos, son 65,5, del entorno de protección la mayoría, de los cuales edificios históricos miran los metros cuadrados, es decir, es un anecdotario, pero que me interesa destacar aquí por la gran extensión, como digo, que obviamente dificulta y complejiza las tareas de la propia gestión. Y la consideración histórica no es menor. Yo soy historiadora del arte, a lo mejor si fuera arquitecta pues haría otras apelaciones. En esto mi charla pues tiene también que ver con la visión que un historiador del arte puede hacer y ofrecer. No debe de tenerse en cuenta solo ese momento originario, sino que quizás uno de los puntos fuertes de la Alhambra es cómo a través de la historia ha habido esa voluntad de ir conservándolo, incluso en los momentos en los que fue marginal, porque hay alguna conversación mantenida, en este caso con Ángel Isaac, sobre esa marginación a la que la Alhambra estuvo en algún tiempo dispuesta, que coincidió con el proceso en el que en la ciudad se fue destruyendo el propio patrimonio histórico. Esa marginalidad social quizás lo haría, y también de distancia y de implantación, lo haría poco atractivo para el capital, ¿no? El capital inmobiliario. En este caso, como digo, de la ciudad Palacio Nazarí pasamos a la Casa Real Cristiana, cultura distinta, sociedad distinta, atribuciones competenciales diferentes, el otorgamiento y constitución de la Capitanía General del Reino con sede en la propia Alhambra, y alcaidía propia le otorgaba, como digo, unas cualidades específicas también desde el punto de vista urbano de implantación de justicia, que toda esa historia está ahí en nuestro archivo. Y recientemente Pedro Galera ha hecho un trabajo curioso sobre la Alhambra, ¿no? Se llama Vivir la Alhambra, está en la colección de tinta coeditada con tinta blanca editor, y el que tenga interés lo puede leer. Es un anecdotario sobre toda esa vida que la Alhambra tuvo después de 1492. Y una fecha, la de 1870, porque esa fecha es importante de recordar en la medida en la que la Alhambra pasa de ser un bien de la corona, un bien periférico y casi arqueológico ya en su consideración,
a ser patrimonio público. Y esto sucede, pues, como no podía ser menos, un poco en la estela de las transformaciones políticas y sociales de nuestra historia contemporánea, después de la Revolución de 1868, donde hay toda una reflexión sobre los bienes nacionales y el propio patrimonio. Ahí los orígenes del pensamiento conservacionista contemporáneo están ahí. Y en ese sentido, pues las primeras declaraciones de monumentos, en esas primeras acciones normativas, la Alhambra es declarada Monumento Nacional en esa fecha. Y podríamos decir que desde esa fecha hasta nuestros días comienza la gestión del patrimonio de la propia Alhambra. Después de esa fecha podríamos destacar otras muchas fechas, pero por simplificar, la del 84 me parece sustantiva, por dos razones. Una, por la que conmemoramos aquí la declaración de la Alhambra y su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial, y dos, porque en el mismo año sucede también un hecho importante, que es la organización de la Administración Pública Andaluza. Como consecuencia en el año 81 se transfieren las competencias en materia de cultura del Estado español al Gobierno autonómico, y la apuesta de la Junta de Andalucía por conservar la gestión de la Alhambra, que originó todo un proceso muy interesante y en gran medida poco accesible la información de lo que sucedió, pero que en definitiva terminó por un consenso político entre el Estado español y la comunidad autónoma andaluza para que, a través del patronato de la Alhambra, que ya existía a nivel estatal, se ajustara, se convirtiera o se adecuara a las nuevas competencias que el Estado de las Autonomías ofrecía a la comunidad autónoma andaluza. De tal modo que el Patronato de la Alhambra Generalife actual, el actual Patronato de la Alhambra Generalife, es fruto de ese consenso, tiene una historia propia y, por lo tanto, sigue siendo un referente especial y único en el conjunto de la Administración andaluza. Como este es un curso dedicado al patrimonio mundial, vamos a intentar ahora comentar estas cuestiones. Antes decíamos que la Convención del Patrimonio Mundial, de la que nos hablará, me imagino, la responsable del Ministerio, yo solamente recordar la fecha, es del año 72, después de todo un proceso reflexivo, político, competencial, creo que por muchos de vosotros conocido. Los Estados partes son los responsables de esas declaraciones, de promover las candidaturas, de comprometerse con su conservación y con los principios de la Convención, que, como todos los principios, son programáticos, están escritos, se puede acceder a ellos en la página web de la UNESCO, están publicados. Y, además, los Estados partes tienen que ratificar ese compromiso. España lo hace 10 años después de la declaración. Como veis, y antes lo dije, 2 años inmediatamente después de esa firma, de la ratificación del Estado español, se incorpora la Alhambra y el Generalife a la lista del Patrimonio Mundial. Lo hace junto con la Mezquita de Córdoba, el Escorial, el Parque y la Colonia Güell y la Catedral de Burgos. Esos son los 4 bienes, junto con la Alhambra y el Generalife, que se declaran. Y de esa declaración, los criterios para la inscripción, la Alhambra reunía 3 criterios: se puede entrar por 1, por 2, por 3, por 4, por todos. En este caso, el criterio de representar una obra de arte del genio creador humano, lo decía antes Juan Francisco, la Alhambra lo cumplía. Es un ejemplo inestimable de residencia palatina musulmana medieval, construida entre los siglos XIII y XV, conservada y no alterada radicalmente en el proceso restaurador, y además se había logrado conservar a lo largo del tiempo. El criterio 3, aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva desaparecida, el único palacio conservado de la cultura islámica en la península ibérica, pero también en el Islam occidental. Y el criterio 4, constituir un ejemplo eminentemente representativo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Y la Alhambra, pues, y los jardines representaban ese diseño artístico único, complejo y característico del estilo nazarí,
que se vincula a la historia del arte islámico en Occidente y representan también dos tipologías arquitectónicas y urbanas que cumplían funciones áulicas, defensivas, residenciales y recreativas. Este está sacado del expediente. Y además una cuestión interesante es que, interesante lo digo para someterla al debate que la propia Alhambra mantiene y donde ahora estamos trabajando para hacer una nueva propuesta de área tampón, área buffer, porque cuando se declara la Alhambra y después se lo hace el Albaicín, el único área buffer declarado es precisamente la parcela de los Alijares. Y para los que no conocéis este episodio, yo brevemente solo diré que justo en las mismas fechas, por las mismas fechas, había un problema urbanístico muy importante en el entorno de la Alhambra, donde un propietario estaba promoviendo una urbanización de lujo en los Cármenes de los Alisares, que ya contaban con licencia municipal de construcción. Y en ese sentido, todo esto sucede en la misma fecha en la que, como hemos dicho, se declara Patrimonio Mundial la Alhambra y, además, la Administración andaluza alcanzaba ese acuerdo con el Estado para la gestión de este lugar. Imaginaros qué reto tan importante en ese momento para tomar decisiones. Yo creo que, visto con la distancia, pero también con la proximidad de cómo sucedió, creo que la joven Administración andaluza, y me permitís lo de joven porque estaba en ese momento pues construyéndose, ¿no?, los procesos de trabajo, no existían los funcionarios, no existían los técnicos, todos como ahora los tenemos, muy pocos. Sin embargo, ahí se fue valiente y se decidió por parte del consejero de Cultura en aquel momento, que era Javier Torres Vela, pero también el viceconsejero, que era Mateo Revilla, que después fue director de la Alhambra, pues se optó por expropiar, ¿no?, hacerse con la propiedad ante las dificultades que representaría también y el bochorno, ¿no?, también administrativo de recién tomadas las competencias, no acudir con una filosofía abierta, y creo que por esa razón el área buffer precisamente coge o ciñe a la parcela de los Alijares. Creo que fue una estrategia política más para darle cobertura legal a ese proceso que se estaba planteando. Por eso, como digo, analizado, porque lo hemos analizado este hecho y, bueno, permitidme también una opinión crítica, ¿no?, pero en cualquier caso la someto aquí porque me parece importante y veréis ahora otra propuesta que tenemos para el área buffer. ¿Qué pasó en ese expediente de declaración? Bueno, en el expediente de declaración se realiza una advertencia a las autoridades españolas respecto a la importancia de contar con un perímetro de protección suficiente para preservar este área declarada y su posible degradación, porque ya se veían como amenazas en el momento de la declaración tanto el desarrollo urbano, que representaba la ubicación de hoteles muy próximos a la entrada al Generalife, como el aparcamiento incontrolado que la demanda turística de que la propia Alhambra representaba se estaba produciendo sin ningún tipo de control, ni organización, ni ordenación. Entonces, en el expediente, como digo, se hacía esa advertencia para el caso concreto de la Alhambra, marcando las directrices de cuáles eran los desafíos, las amenazas que en ese momento la Alhambra tenía. De ahí que la acción de los Alijares, de la compra por parte de la Junta de Andalucía de este territorio, fue una acción ejemplar. De hecho, puso las bases sobre la no construcción en el perímetro de la Alhambra, que a veces esas acciones son importantes ejercerlas porque frenó esa presión que se tenía sobre el entorno. No quiere decir que la erradicara, pero por lo menos la frenó, y creo que en eso hay que agradecerlo. Pero quizás en la valoración, como hoy se entiende, tanto esa caracterización de la Alhambra como un paisaje cultural, la incorporación del Albaicín, pues dejando fuera el Sacromonte con unos vínculos absolutamente del mismo nivel y de la misma categoría, bueno, quiero decir, diferentes, ¿no?, pero con la misma intensidad, y el Valle del Darro, todo el Valle del Darro, que es un proyecto asociado que la Alhambra está vinculada, y la propiedad, pues mantienen este plano que quiero que me lo toméis con todas las cautelas del mundo, porque no es un plano oficial, es un plano de trabajo que el Patronato de la Alhambra desarrolla de cara a su propuesta para poder ampliar la zona de protección
de ambos bienes. Y dentro de esta valoración sobre el patrimonio mundial y sobre todo lo que representó hace 2 años el 40 aniversario de la propia Constitución, de la Convención y de su asunción por parte de los Estados, etcétera, pues se puso mucho interés sobre las comunidades locales y cómo no deben de quedar excluidas, ¿no?, porque un bien sea declarado. Yo creo que en Granada existe, en cierto modo, ese pequeño conflicto, vamos a decirlo así, y un conflicto social detectado incluso en un trabajo sociológico muy interesante que lleva asociado la revisión del nuevo plan especial de la Alhambra. Los conflictos entre identidad y universalidad, evidentemente hay que trabajarlos porque no pueden quedar expulsados, siempre tienen que tener un interés. De hecho, la Alhambra tiene un programa especial para los granadinos que se fortalece año a año, pero que en cualquier caso lo dejo ahí para el debate porque la declaración de Patrimonio Mundial puede, en algún caso, considerarse un beneficio para todo lo que generan impactos económicos, un desarrollo en términos generales para la población, pero también puede haber una desafección social al sentirse, como pasó en Granada, como pasó en el caso de los granadinos con la Alhambra, donde de alguna manera no se sienten especialmente vinculados o con acceso próximo, a pesar de que todos los domingos, desde las 2 de la tarde, pueden disponer de 260 entradas para poder venir gratuitamente a visitarla. Y hay todo un programa de fines de semana, de disfrute con familia, es decir, que hay toda una preocupación del patronato por hacer ese trabajo. Y respecto a la autenticidad y a la integridad, que son otras de las palabras que en el patrimonio mundial forman parte del vocabulario específico, pues es también importante ver cómo mantener la autenticidad y la integridad dentro de la declaración de ese valor universal excepcional. La autenticidad, de la cual ya se hablaba en la Carta de Venecia del 64, fue definida expresamente en la Declaración de Nara del año 94, y vemos que no solamente tiene que ver con un concepto originario, sino que también apela al concepto y a la forma del bien, a sus materiales, al uso y a la función, a las técnicas y a las tradiciones, a la situación y al emplazamiento, al espíritu y al sentimiento y a otra serie de aspectos. Esto es interesante, hacer un poco de pedagogía respecto a esto, porque hay confusiones. Hay veces que cuando los restauradores o los conservadores afrontan un trabajo en un bien declarado Patrimonio Mundial, pareciera que solamente están ofreciendo problemas arquitectónicos o problemas materiales. No, todos estos elementos constituyen la autenticidad de los bienes y, por lo tanto, es un trabajo también complejo y un trabajo que requiere una reflexión continua y permanente. Y en cuanto a la integridad físico-material del bien, pues también una observancia el que, ya que ha sido declarado por poseer la mayor parte de los bienes constitutivos, pues hay que ser muy cuidadosos a la hora de plantear reintegraciones o de plantear eliminaciones, en cualquier caso, de estar muy justificadas, sobre todo por razones de conservación. También en esa Declaración de Valor Universal Excepcional de la Alhambra se hablaba de la riqueza ornamental, estética, física, en definitiva, también, pero también de su diversidad, ¿no?, como antes decía, y de los compromisos. El ser un lugar patrimonio mundial no es solo una lista de vedettes, sino que también es una responsabilidad, y cuando un bien es declarado no acaba todo, sino que comienza todo. Entre los compromisos sobre los objetivos estratégicos, que son del año 2002, aquí están traducidas las palabras, algunas de las palabras: asegurar un equilibrio adecuado y equitativo entre conservación, sustentabilidad, que es sostenibilidad, la palabra que se usa más frecuentemente, y desarrollo encaminado a generar riqueza en el entorno, aumentar la calidad de vida de la comunidad local. Y esta última parte es muy importante porque se ha puesto el acento, sobre todo en el 40 aniversario, el patrimonio, su disfrute, su uso equilibrado, también debe generar beneficios sociales, cohesión social
y, por lo tanto, aumentar la calidad de vida de esos ciudadanos que viven del patrimonio, lo sufren, pero también lo disfrutan. Promover la condición de patrimonio mundial a través de estrategias de comunicación, educación, investigación, formación de capacidades, concienciación, y tratar de asegurar que las comunidades locales a todos los niveles participen activamente en la identificación, protección y administración de los bienes de ese patrimonio mundial. Y respecto al compromiso en cuanto al desarrollo del turismo sostenible, hay un programa mundial del año 2001 sobre este turismo sostenible, cuyo objetivo, entre otros, es establecer vínculos entre esa filosofía dentro del turismo y los esfuerzos de conservación, promover políticas medioambientales, también acciones que redunden en beneficio de la población, sobre todo económica y socialmente. Y entre las medidas, aquí están extractadas las principales, desde la elaboración de un plan de gestión del turismo sostenible, desde formar a la población del entorno en las capacidades para que puedan también sacar provecho de la actividad turística, la promoción local, nacional e internacional del sitio, campañas de comunicación que fomenten la concienciación de la conservación del bien declarado por parte de la propia comunidad local, invertir los fondos económicos procedentes del turismo en la conservación y protección, construir redes de colaboración y acercar posturas entre las políticas, fomentando el diálogo. Y este último punto quiero destacarlo porque pareciera que la política del turismo y las políticas patrimoniales estuvieran divorciadas, ¿no? Formaran parte de algo diferente. Si no se conjugan, si no se llegan a acuerdos, si no se trabaja desde una perspectiva de compartir posturas, evidentemente seguiremos enfrentados, pero yo pienso que hay propuestas interesantes. La Alhambra lo intenta, a veces se rompen la baraja por quizá el exceso del mercado, ¿no?, de la presencia del mercado. Y, en todo caso, yo sí me gusta definir que juntos somos más y, evidentemente, no solamente somos más por mayoría, sino también porque aprendemos entre todos y podemos compartir dentro de lo que es un espíritu razonable de trabajo. Y esta última parte de mi intervención la voy a dedicar ya a reflexionar sobre la gestión del patrimonio mundial, porque es el importante reto que tenemos planteado. Al principio de las declaraciones, su protección era lo que más preocupaba a los Estados. Sin embargo, ahora es la gestión lo que verdaderamente compromete, porque es la garantía de una buena gestión, es la garantía, como digo, de una conservación. Los primeros bienes declarados en España y en el mundo, como digo, estaban protegidos jurídicamente por los Estados, pero no poseían la mayoría un plan de gestión como los que actualmente se exigen para el proceso de inscripción como una condición obligatoria. Y, además, como tenían que todos ellos comprometerse a aplicar los principios de la Convención y redactar los informes periódicos solicitados, pues esto es lo que, desde el punto de vista de su condición de bienes declarados, hacían. Pero ante el aumento y la complejidad de los bienes inscritos por la UNESCO, la propia institución fue consciente de la necesidad de elaborar manuales de referencia para la gestión de estos bienes declarados y que, al ser tan diferentes, pues no hubiera una desviación de objetivos. En el año 93 se publicó el primer manual para el manejo de los sitios del patrimonio mundial. Actualmente existen una serie de manuales que se pueden consultar en la página web de la UNESCO, en los documentos. Aquí tenemos los 4 últimos publicados. Son publicaciones que están realizadas por técnicos la primera palabra acaba en M, no en N, de esas instituciones, del ICRON, de ICOMOS, del UICN, del Centro de Patrimonio Mundial en París, todos ellos coordinados su publicación por el Centro de Patrimonio Mundial. La decisión de publicar estos manuales es relativamente reciente porque se toma en 2006, en la reunión que tuvo lugar en Vilnius, en Lituania, y se aprobaron las publicaciones los 2 años siguientes. Luego son documentos relativamente recientes. Las directrices, que era lo único que hasta ese momento se publicaba, se siguen actualizando. La última actualización data del año pasado, del 2013. Y, además, el propio carácter evolutivo del patrimonio, desde la concepción filosófica que hablaba antes Juan Francisco,
a lo que hoy podemos hablar de esos patrimonios emergentes, evidentemente han ampliado, han ensanchado las márgenes del patrimonio monumental, arqueológico o el propio patrimonio urbano con el que las primeras declaraciones tuvieron lugar. Y en ese sentido también la UNESCO, como garante de las mismas, se ha visto en esa obligación de hacer esos manuales y a ir ampliando la categoría de los bienes a aquellos que proceden de la ciencia, la técnica, la industria, la agricultura, los paisajes culturales o el llamado patrimonio intangible. Cada manual se ha hecho con un proceso metodológico muy sencillo, y es que cada uno se ha hecho con la coordinación de una institución, formando parte del mismo técnico del resto de instituciones, y al final la edición ha corrido a cargo del centro de la UNESCO. Y son gratuitos y se pueden, como digo antes, descargar en régimen de licencia Creative Commons, y esta es la dirección de UNESCO por si tenéis interés en descargaros alguno de ellos. La publicación del Manual de Gestión del Patrimonio Cultural Mundial es quizás la que más puede interesar a los bienes como la Alhambra. La versión en inglés fue del año pasado, la española es reciente, es de un poquito antes del verano. Curiosamente, como curiosidad, os diré que no ha promovido su publicación en español el Estado español, sino un fondo que hay suizo. La verdad es que no lo sé por qué, pero me ha resultado curioso y por eso os lo comento. Y en este manual es útil porque brinda la posibilidad de ofrecer directrices concretas para aplicar los principios de la Convención. Se ha redactado de un modo sencillo para que los valores universales excepcionales de estos bienes y por los que fueron merecedores de su distinción se les pueda aplicar fácilmente. También porque como decía antes, los desafíos a los que el patrimonio se enfrenta con estos 4 elementos destacados se destacan en el propio manual: las crecientes desigualdades sociales, la globalización, el cambio climático y la urbanización masiva de los territorios son amenazas con las que los gestores de los bienes tienen que enfrentarse, y ahí se dan unas directrices. También en el manual se expresa la necesidad de nuevos enfoques a adoptar en la conservación. Se destaca la complejidad de las labores de la gestión del patrimonio y la importancia que han de darse a las comunidades locales. Se ha pasado del concepto de una simple protección a una gestión integral que pone atención a los problemas sociales, económicos y ambientales, y el manual, además, relaciona 2 procesos muy importantes para la gestión. Por un lado, las respuestas para conocer cómo va a mantenerse el valor universal excepcional del bien por el que fue declarado, y los procesos ineludibles de verificación de la protección y gestión eficaz del mismo. En términos de la UNESCO se denomina monitoreo, ¿no? Es una palabra así sacada de la traducción casi más del español de América Latina. El valor universal excepcional del bien debe reunir las condiciones de integridad y autenticidad, estar protegido, ser gestionado con eficacia para garantizar y salvaguardar en el presente y el futuro sus valores. Actualmente hay 190 estados que han ratificado la Convención, los principios de la Convención, y casi 1000 los bienes inscritos. España no ocupa un papel marginal, sino absolutamente central, puesto que es el tercer país que más bienes tiene inscrito en la UNESCO, creo que son 44. Antes era Italia, ahora es China. No, miento, tiene Italia uno más. China tiene 47, Italia tiene 48, creo recordar. Y bueno, pues hay también un enorme interés desde el Centro de Patrimonio Mundial por la cuestión de los planes de gestión, sobre todo de aquellos bienes que no fueron declarados, que fueron declarados en momentos muy tempranos y que actualmente pues se está redactando, ha terminado el proceso de valoración, ¿no?, del expediente retrospectivo, y a partir de fechas muy recientes, aquí está Juan Manuel Becerra, que nos coordina desde Andalucía, pues tendremos que tener verificados nuestros planes de gestión. Un plan de gestión de un bien patrimonio mundial tiene que tener estos 4 elementos: tiene que tener un marco jurídico, una normativa de protección, explicar el órgano que gobierna y su sistema, una planificación con diagnóstico de objetivos, estrategias, programas y proyectos, un plan de acción con medidas y un cronograma de tiempo,
un monitoreo, que quiere decir que tiene que tener indicadores de evaluación para obtener datos, para tratarlos y sacar conclusiones, no solamente ofrecerlas. Son observaciones de carácter general, puesto que tienen que aplicarse en bienes muy diversos a lo largo de todo el mundo y, evidentemente, pues la Alhambra, pues una vez más se adelantó, creo que un poco a su tiempo, porque en el año 2005, cuando no existían todos estos manuales ni todo esto que os acabo de contar, hizo su plan de gestión con todos esos principios. No quiero poner ninguna medalla a todo el equipo que entre Pedro Salmerón y una servidora gestionamos, pero creo que se estaba bien orientado porque no nacía de la nada, se hizo una evaluación casi desde 1870 de la gestión pública, donde observamos cómo en la Alhambra hubo órganos de gobierno, hubo planes, de algún modo la prehistoria de los planes de gestión de la Alhambra está concentrada en este cronograma urgente que traigo aquí solo para que veáis que existe, que también hay una evolución de sus propios órganos de gobierno, desde la propia Comisión Provincial de Patrimonio, a donde se asignó la Alhambra en un primer momento, planes, como digo, que normativamente el propio órgano de gobierno, con el Pleno, la Comisión Permanente, la Dirección General, la Comisión Técnica, la visión de la propia gestión, una visión integral donde la conservación se entiende como parte de un proceso de conocimiento y, por lo tanto, de investigación, todos los planes que conciernen a la visita pública, a la puesta a disposición de la sociedad de este bien y su proyección científica y cultural, que es lo que materializa un día a día, una trascendencia del propio bien que no solo está momificado o anclado en el tiempo, sino que también permanece vinculado a su historia, a su interacción, a través de todo un amplísimo programa de exposiciones, publicaciones, actividades con población desde la escolar hasta públicos diversos, discapacitados, etcétera. Bueno, voy a dejarlo aquí porque creo que me tengo que ceñir a este tiempo. Quedo a disposición de todos. Me quedaba solamente reflexionar sobre cómo abordamos la gestión integral, pero quiero llegar a contaros una cosa sola y es lo del plan especial, porque esto es una reflexión sobre todo lo que hemos conseguido, aquello que es difícil de conseguir, pero por terminar con el plan de gestión de la Alhambra, que es el plan director. El plan director es un plan estratégico que tiene esos objetivos ambiciosos, ¿no?, de encontrar todas las acciones sobre el monumento, afirmando la preservación de sus valores, que en este caso son universales y excepcionales, incorporando plenamente a la sociedad a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, que es el desafío actual, y la presencia de la Alhambra en esa comunidad internacional como patrimonio mundial de primer orden. El segundo objetivo es un proceso más de intermediación, porque su metodología, la metodología de trabajo que implantamos, fue una metodología participativa, como así lo pide la UNESCO, tanto en el proceso de redacción como en el proceso de verificación. No se sometió como un plan especial a una cuestión normativa obligatoria, sino que hicimos más de 30 reuniones con grupos de interés, donde debatimos, donde luego también pedimos un tiempo para poder incorporar todas las alegaciones y se incorporaron prácticamente todas. Así que creo que podemos sentirnos contentos de tener ese plan director con estos 4 ejes estratégicos en los cuales las 154 medidas que llevan ya un alto grado de cumplimiento, preservación, la Alhambra paisaje cultural, el uso sostenible y la sociedad de la información, suman visiones clásicas de la conservación con otras más innovadoras y hacen pues que el equipo cohesionado de la Alhambra, cuanto más cohesionado mejor porque trabajamos mejor, podamos enfrentar a esos retos. Bueno, este es uno de los programas con los que hablábamos, y del plan especial también, que ha sido sometido a la revisión, está a punto de ser concluido, y me quedo aquí porque Fran hablará de la conservación, así que muchas gracias y disculpa este acelere último que me estaban diciendo que tenía que terminar.